buenos días. Nuevamente, pues el gusto es mío de volverlas a saludar y saludarlos. Para quienes nos vimos en el curso de Derecho Penal, pues ya tuvimos la oportunidad de compartir en la mañana. Con quienes no, y hasta este momento, pues los saludo también cordialmente, esperando que hayan tenido una semana llena de éxito. Para el día de hoy, vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. La clase del día de hoy, pues, complementa el contenido de su examen parcial, en este caso el segundo. En este momento, entonces, tomemos nota que el contenido de examen son estas últimas 5 clases y sobre ellas, pues, se estará evaluando en su segundo parcial a cada uno de ustedes. Así que ya en el transcurso del día voy a remitir las presentaciones que nos hacen falta, que es las últimas, la anterior y esta, que son las que no les he podido compartir, al igual que en el curso de Derecho Penal las estaré enviando. En ese entendido, entonces, tenemos hoy un tema que muchas veces ustedes han escuchado, que en algún momento han vivido o que en algún momento van a tener la oportunidad de conocer. Y es el tema del derecho penal premial del colaborador eficaz. O sea que, a breves rasgos y sobre todo como a forma de introducción para ingresar al contexto de nuestro contenido del día de hoy, el derecho premial es un premio que se le da a aquella persona que aún siendo partícipe del delito o participó dentro de la comisión de un delito, pues se le premia como parte de esa información eficaz, en base a esa colaboración eficiente, eficaz, oportuna, que le proporcionó al Ministerio Público para esclarecer los hechos. Se recordarán ustedes el caso de el ex vicepresidente, sería expresidente y vicepresidenta de Guatemala, el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Dentro de ese proceso existió un colaborador eficaz, que todavía lo escuchamos ahí en algunos medios, que se está discutiendo alguna situación sobre ella. Pero lo que quiero rescatar de ese caso es de que existió una persona que tuvo la calidad de colaborador eficaz. Esto quiere decir que proporcionó mucha información sobre las personas que participaban en el ilícito, sobre los bienes que se adquirieron durante ese ilícito y de dónde provenían esos bienes y en dónde se encontraban muchos de ellos. Entonces, ese es el premio que se le da a la persona que colabora eficazmente dentro de un proceso penal. Por supuesto, todo tiene, pues, presupuestos procesales, todo tiene ciertas características, ciertos parámetros, ciertos requisitos que se deben de cumplir y pues específicamente sobre ello vamos a analizar el día de hoy, a manera que tengamos pues claramente definido en qué consiste no solo el derecho premial, sino también la figura del colaborador eficaz, bajo qué supuestos puede o no puede hacerlo, qué personas también no podrían ser colaboradores eficaces, a quienes se les podría otorgar o no ciertos beneficios y qué beneficios se pueden otorgar o adquirir como parte de esa colaboración eficaz. Vamos a hacer al final una crítica también a dos aspectos que se están dando, que es la aceptación de cargos, que es un procedimiento especial que regula nuestro Código Procesal Penal, y cómo la aceptación de cargos empieza a sesgarse como una opción de solución del tema legal penal versus que pretenda una persona ser colaborador eficaz. Pero ya lo vamos a ver a continuación para tener mayor referencia. En ese sentido, entonces, entramos en materia. Maestrandos y maestrandas, el objetivo del día de hoy es delimitar aspectos sustanciales de la colaboración eficaz, o sea, del colaborador eficaz, como órgano de prueba. El órgano de prueba se refiere a la persona, al ser humano que es prueba. Entiéndase el testigo, entiéndase el perito.
y el colaborador eficaz viene siendo un órgano de prueba porque figura como un testigo de los hechos y del cual se estará premiando esa colaboración. Vamos a hacer algunas definiciones para entrar en materia a su ley contra la delincuencia organizada. Entonces quiero pedirles, maestrandos, para quienes no tengan su ley contra la delincuencia organizada, por favor, bájenla ustedes de internet. En su momento les hice la referencia que pongan el nombre de la ley y al final Senado, con C, ¿verdad? Senado, que es la entidad del organismo judicial que se encarga de recopilar todas las leyes actualizadas, y al poner Senado, pues les va a ustedes a proyectar no solo la ley, sino que ella esté totalmente actualizada. Entonces, así aconsejo que lo busquen. Y quienes la tienen, pues vayamos en su momento siguiendo las lecturas. Hoy vamos a analizar esa ley en específico, que como repito, es la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es el derecho penal premial? Ya dice una breve introducción. Pero el derecho penal premial es la rama del derecho público que agrupa normas de atenuación o remisión total de la pena, orientadas a premiar y fomentar conductas de desistimiento y arrepentimiento eficaz de la actividad criminal, o bien de abandono futuro de dichas actividades delictivas, y asimismo brindar colaboración con las autoridades a cargo de la persecución penal, entiéndase Ministerio Público, en el descubrimiento de los delitos ya cometidos, o, en su caso, el desmantelamiento de la organización criminal a la que pertenece el imputado. Entonces, este es un concepto de lo que representa el derecho penal premial. Y como pueden ver ustedes, es un acto de premiar, es un acto de fomentar. ¿Qué circunstancias? Pues aquellas acciones, aquellas conductas que tengan a desistir y a arrepentirse eficazmente de actividades criminales. O bien, como el mismo concepto no lo dice, para poder desmantelar, la organización criminal o una organización criminal. Y lo que se busca con ese premio es que a cambio de que se proporcione información eficiente y que pueda ser contundente esa información, entonces la responsabilidad de esta persona se va a atenuar, se va, en todo caso, se va a causar un acto de remisión de la pena como una consecuencia de esa colaboración. Entonces, el derecho penal premial va dirigido hacia la persona que delinquió. Vean, hacia la persona que delinquió, pero que por su información, y ya vamos a ver los presupuestos que tiene que tener esa información y qué alcances tiene que tener esa información, al ser contundente y que con ello se pueda desmantelar las estructuras criminales, va a provocar entonces que se le dé un premio, que se le dé un beneficio. Entonces, la figura de la colaboración eficaz o del colaborador eficaz está dirigida hacia el imputado que pretende beneficiarse con la eximisión de la pena o con su atenuación por el hecho de prestar colaboración postdelictual con los órganos de investigación, autoincriminándose o delatando a sus cómplices. Cuando hablamos de colaboración postdelictual, porque es una colaboración que se hace posteriormente a delinquir. Por eso les decía que va dirigida este premio al que delinquió, pero es porque el Estado se reserva ese deber de imponer una sanción porque lo pone en una balanza. ¿Qué prefiero? Dice el Estado, llegar y sancionar a esta persona, o mejor, le doy un premio a esta persona a pesar que ha delinquido, pero a cambio de que vayamos a desmantelar una organización criminal. Entonces aquí viene
una política criminal del Estado de decir, bueno, voy a beneficiar a este delincuente, pero a cambio me tiene que entregar algo mayor. Me tiene que entregar a una organización delictiva. Y que con ello, lógicamente, el Estado tiene mayores beneficios frente a sus ciudadanos. Y por ende, la persona a quien se le va a dar un beneficio, pues también va a quedar ligada, pero a ciertas circunstancias y requisitos, y ya lo vamos a ver hoy también. No solo consiste en dar la información, sino que esa información tiene que ser contundente para poder desmantelar una estructura o una organización criminal. Deben de entregar los frutos de todos los bienes adquiridos durante ese acto delictivo, y ahora que se le dé el beneficio, vamos a ver que va a quedar bajo ciertas condiciones. O sea que tampoco es así de sencillo que una persona se pueda librar fácilmente. No, no es tan sencillo. En el año 2006, quiero comentarles, maestrandos y maestrandas, que el Congreso de la República aprobó la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es la que vamos hoy a analizar. Y que por favor, espero que ya la tengan, y si no hago el recordatorio, que la puedan ya descargar. Misma que surge como consecuencia del incremento de los delitos cometidos por grupos de criminalidad organizada, que en la mayoría de los casos quedan impunes debido a la deficiencia en la investigación y el temor a represalias por parte de los testigos y aún de los mismos integrantes de dichos grupos criminales. Entonces, es por eso que se crea esta ley como tal, la cual ha venido a aportar sin dudas o sin lugar a dudas a la investigación que tiene el Ministerio Público. Entonces, entramos ya en materia en cuanto a su ley específica, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta ley, en su artículo número 1, por favor, vayamos dando esas lecturas o siguiendo esas lecturas, por favor, nos tiene cuál es la naturaleza y cuál es el objeto de esa ley. Y vemos claramente que esta ley tiene un objeto fundamental, que es establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o partícipes o participantes de las organizaciones criminales. Entonces ya vamos a ver a quién se le considera una organización criminal, maestrandos y maestrandas. No, no es a cualquier grupo ni a cualquier persona. Asimismo, el establecimiento y la regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal, así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, de combatir, de desarticular y erradicar la delincuencia organizada, en este caso de conformidad con lo que es esta ley, la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. Entonces, aquí tenemos el objeto de la ley como tal. Ahora bien, ¿a quién vamos a considerar grupo delictivo organizado o a quién vamos a considerar una organización criminal? Su artículo número 2 nos indica claramente que se deberá considerar o entender como grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo, ojo con eso, a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas. Entonces, para que sea un grupo delictivo organizado u organización criminal, ¿qué se necesita, maestrandos? Que sea estructurado de 3 o más personas, ¿verdad? Para que se tengan como tal un grupo delictivo o una organización criminal, y que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos siguientes. Y ahí el artículo 2 nos enumera cada uno de los delitos por los cuales pues debe de ser considerado ese grupo.
Y recordémonos que la ley claramente advierte que el objeto de esa estructura de 3 o más personas es para que concertadamente, o sea que con dolo, con intención, con esa planificación, se decida cometer uno de los delitos que enumera este artículo número 2. Y ustedes ahí tienen una gama de artículos y de delitos que regula en este caso esta ley en este artículo en específico. Ahora bien, como el tema de hoy no es analizar completamente la ley como tal, porque no nos alcanzaría, no nos daría tiempo esta clase, maestranos y maestrandas, nos vamos a centrar en el tema toral, que es el derecho penal premial. Y este derecho penal premial, ustedes lo tienen contenido en esta ley específicamente en su artículo 90. Entonces necesito que usted se vaya a su artículo 90 y que en este mismo va a encontrar el fundamento legal del derecho penal premial y el cual hemos venido ya describiendo y dando algún tipo de concepto. Pero el derecho penal premial en esta ley lo tiene establecido como la persona que ha participado en un hecho delictivo. Entonces, ¿a quién va dirigido este artículo? A la persona que delinque. Por eso se los decía. Este beneficio no es para cualquier persona, es para la persona que delinque, ¿verdad? Que ha cometido un hecho delictivo, sea o no, dice la ley. Ojo con eso, miren, sea parte o no sea integrante o sea integrante de qué, de un grupo delictivo organizado. Ahora usted ya sabe a quienes se le considera grupo delictivo organizado. A ese grupo, ¿verdad? Que se agrupa concertadamente para cometer uno de los delitos señalados en esta ley y que sea de 3 o más personas. ¿Qué sucede si fuera un grupo de 2 personas? No podría ser utilizado el derecho penal premial, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, entonces, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado, podrá, dice la ley, recibir los beneficios otorgados en la presente ley. Entonces, ¿qué tiene que proporcionarnos el delincuente que va a someterse al derecho penal premial? Específicamente esto, maestrados. Esto es lo que nos tiene que dar, según el Estado. Según el Estado dice, usted tiene que prestar ayuda. Y no solo ayuda, sino su colaboración, pero ¿qué colaboración? No cualquier colaboración. Su colaboración eficaz en la investigación para que podamos entonces, ¿ahora qué? Perseguir, ¿verdad? Penalmente a todos los miembros del grupo delictivo organizado. Y entonces el Estado dice podrá, no dice deberá. Por eso ojo con eso, maestrandos, y por eso lo resalto. Podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. ¿De qué depende entonces que reciba los beneficios? Depende de la colaboración que preste, si esta es contundente, si esta es eficaz y esta es oportuna. Y por eso remarco esos supuestos en la norma, maestrandos, porque son sumamente interesantes analizarlos. Una palabra nos puede cambiar muchas cosas. O sea que el mismo Estado le puede decir, yo puedo darle a usted un premio, siempre y cuando su colaboración sea eficaz, siempre y cuando su colaboración ayude a desarticular, a desmantelar y a perseguir penalmente al grupo delictivo organizado donde usted pertenece o que al parecer usted no pertenece, pero tiene relación con ellos. Siempre y cuando usted cumpla con eso, podrá recibir ciertos beneficios. Entonces,
Ojo con eso, maestrandos, porque desde ahí empezamos a entender por qué a unos se les puede aplicar o por qué a otros no se les podría aplicar. El artículo 91 nos dice el ámbito, ¿verdad? El ejercicio de la colaboración eficaz. Y dice, ahora nos explica, ojo con esto, vean, el artículo 91 ya nos dice, esto es lo que yo quiero de usted. Ojo, se considera colaboración eficaz la información que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes. O sea que con cualquiera de estos resultados se va a considerar que es eficaz esa colaboración. ¿Cuál es la número 1 o inciso A? Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud. O sea que la colaboración va a evitar que se sigan cometiendo delitos, va a evitar que no se cometan, que no se logren consumar esos delitos, que a pesar que ya se planificaron, ya se pusieron en marcha, esa colaboración va a permitir que no se consumen, que no se realice el delito. O va a permitir que se disminuya la magnitud, el impacto de esos delitos, ¿verdad? O sea que tienen pensado, pensemos en un robo agravado, que es parte de un grupo de delincuencia organizada, un robo agravado como el que sucedió o el que sucede para los bancos. ¿Se recuerdan ustedes? Salió en las noticias un atraco que fue en el municipio un municipio de San Marcos, en la zona costera. Ahí se hizo un robo agravado sobre un camión de valores donde fallecieron algunas personas. Entonces, ahí ya no podríamos decir que vamos a evitar la magnitud de no hacerse esos delitos, pero sí se podría evitar que se continúe realizando ese tipo de delitos. Número 2, B o inciso B, conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando el delito. Entonces, también al Estado le interesa saber cómo se planificó y cómo se ejecutó ese delito. ¿Recuerdan ustedes el hecho de el expresidente Otto Pérez Molina? Pues por medio de este colaborador eficaz, Ministerio Público lo utilizó para saber cómo se habían realizado esas circunstancias de planificación, cómo se había decidido ejecutar también esa planificación. Y cuando se refiere a esta segunda parte es cómo las circunstancias se vienen planificando. Esto es para aquellos delitos que no se han perpetrado. Entonces, ¿cómo se está planificando? ¿Qué personas están colaborando? Si existe poder político o ayuda de funcionarios o empleados públicos en esa planificación de los hechos delictivos y cómo se pretende ejecutar. ¿Y por qué menciono esto, maestrandos? Porque las estructuras criminales, las organizaciones criminales, no todas, por supuesto, pero hay algunas que logran tener esos tentáculos con el Estado. Y entonces se utiliza, se fragua, se planifica y se ejecutan o se pretende ejecutar utilizando el mismo poder del Estado. Entonces, todas estas circunstancias, claro que le interesan al Estado conocerlas y les interesa para saber cómo realmente pueda entrar a ejercer esa responsabilidad en contra de las personas que están siendo parte de estas estructuras criminales. Inciso C, que ayuden a identificar a quienes, a autores o a partícipes de un delito cometido o por cometerse, que también nos permite identificar a jefes, a cabecillas o a directores de la organización criminal. Porque, repito, en las organizaciones criminales hay muchos roles. Existen jefes, existen cabecillas, existen directores.
a pesar de que los jefes, cabecillas o directores son los que deciden realizar el delito, también existen otras personas que, aunque no participen en la comisión del delito, sí forman parte como autores porque planificaron juntamente con los que realizaron el delito los hechos criminales. O sea que aunque no haya estado en el lugar del delito, sí formó parte de esa planificación, lo ideó, insinuó y sobre todo ordenó a determinadas personas ejecutarlos. Entonces Déjelo ahí, hay diferentes pero más roles despacio. establecidos dentro de una estructura criminal. Yo ruego que utilicemos nuestros micrófonos, maestrandos, porque se ha activado alguno, por favor, para que no nos interrumpa en la clase. Maestrando Miguel, por favor, pudiera usted apoyarnos, muy amable. Entonces, esta es la número 3 o inciso C. La inciso D, identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o a varios de sus miembros. Entonces, con esto también se pretende identificar quiénes son las personas. O sea, podríamos decir, tienen 2 jefes, 3 directores, o tienen a 5 o 6 personas dentro del Estado que les están ayudando. Sí, pero ¿quiénes son esas personas? Hay que individualizarlas. Entonces, los colaboradores eficaces aquí podrían apoyar en identificar concretamente quiénes son esas personas. No solo señalar que son 5, que son 6, que son 2 jefes, que son 3 jefes, o que tienen un código los jefes, sino hay que ir a identificar quiénes son. Inciso E, averiguar el paradero o destino de los instrumentos, esto es bien importante también, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales. Entonces, parte de esa función de colaboración eficaz tiende a establecer en dónde están esos instrumentos del delito. Por ejemplo, armas de fuego, de uso civil o deportivas, o de uso exclusivo del ejército que están en manos de otras personas. ¿Qué bienes se adquirieron con determinado dinero, producto de esos actos ilícitos? ¿Qué efectos o ganancias ha traído como consecuencia esas organizaciones, así como quién está financiando, quién está apoyando a esas organizaciones criminales? Entonces, todo esto es parte de esa colaboración eficaz. La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes productos de la actividad ilícita a las autoridades competentes. Esto definitivamente es parte de la colaboración eficaz. No podría decir un colaborador, yo los voy a ayudar, les voy a dar toda esta información, pero yo quiero quedarme con esos bienes, yo quiero quedarme con esos efectos, yo quiero quedarme con esas ganancias. No, los tiene que devolver, los tiene que entregar para que entonces ahora ya podríamos hablar de un premio. Pero esto también es importante. Ahora bien, maestros, estábamos hablando sobre la calidad de información y qué es lo que se requiere. Ahora el artículo 92 de esa misma ley nos dice qué beneficios puede tener una persona que colabore eficazmente. Y vean, los beneficios que aquí nos describen son los siguientes. Y aquí no nos va a costar mucho entender porque nosotros ya tuvimos una clase de medidas desjudicializadas. Y el permítanme. Y es que yo venía despacio. Yo venía despacio. Yo dije, ¿sabes si se les apagó algo así? Y cabal me viene ahí por donde estaban todos los túmulos. Y me viene eso de rueda. Licenciado, tal vez usted le puede silenciar el micrófono a él. Sí, gracias, maestra. Eso hice en este momento. Muchas gracias. Exacto. Sí, gracias. Ya lo hicimos. Por favor,
ahí tomar nota de algunas cuestiones que a veces se nos activan. Bueno, hablábamos de los beneficios y hablábamos de las famosas medidas desjudicializadoras. Se recordarán ustedes que es el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, esto es un beneficio que podría tener un colaborador eficaz, o sea, aquella persona que dio esa calidad de información se le puede beneficiar con un criterio de oportunidad o se le puede beneficiar con una suspensión condicional de la persecución penal. ¿Qué otro beneficio podría tener? Durante el debate oral y público, no hemos llegado en nuestro curso todavía a esa etapa, pero esto va a ser parte de este curso. Vamos a ir clase, por supuesto, y estas últimas 4 que tenemos más, ahí vamos a abordar todo lo que es en relación a las siguientes fases del proceso penal. Pero durante la fase del debate oral y público, dice, hasta antes de dictar sentencia se puede dar el sobreseimiento para los cómplices o la rebaja de la pena hasta 2/3 partes al momento de dictarse una sentencia. En este caso, para autores. Implica entonces que para los que son cómplices, un sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento, maestrando? Ya lo vamos a ver concretamente en la siguiente clase. El sobreseimiento implica cerrar irrevocablemente un proceso penal. No se puede volver a reabrir. Entonces es un beneficio que le cierren el proceso penal a un cómplice. Y para el que es autor, o sea, es responsable directo del acto o del hecho ilícito, una rebaja de, ¿qué dice la ley? 2/3 partes. Esto quiere decir que si la sanción es de 12 años, le vamos a rebajar 8 años. Imagínense, quedaría la pena en 4 años. Y toda pena que no exceda de 5 años puede ser conmutable, ¿verdad? O sea, se puede pagar cada día dejado de, en este caso, de no cumplir con la prisión establecida. Otro beneficio, la libertad condicional o la libertad controlada. Esta es para las personas que están cumpliendo condena, o sea que se puede ser colaborador eficaz, no obstante una persona ya fue sentenciada. ¿Cuál sería uno de los beneficios? La libertad condicional. Entonces usted recupera su libertad bajo ciertas reglas. Ahora tenemos algunos mecanismos tecnológicos para controlar a una persona que si está cumpliendo o no con las medidas que se le pusieron, como lo es el control telemático, que quienes lo conocen, pues no me dejarán mentir, que es como una diadema, como un tipo, es como tipo círculo que se les pone a la altura del tobillo. Es un instrumento tecnológico que puede permitir controlar a una persona cuáles son sus movimientos y sobre todo bajo qué parámetros lo está haciendo y si está cumpliendo o no con las restricciones de espacio que se le dio en su momento. Para algunas personas se les prohíbe salir de su casa, a otras personas se les prohíbe salir de su municipio, a otras personas se les prohíbe salir del departamento, a otras personas se les prohíbe salir del país, etcétera. Eso ayuda a que, en dado caso no se cumpla, ese control telemático envía una señal a Policía Nacional Civil y Policía Nacional Civil se acerca al lugar y puede ser aprehendida esta persona si no está cumpliendo con lo que se le indicó, ¿verdad? Pero esto funciona para las personas que están cumpliendo condena. Me refiero a la libertad condicional. Su artículo 92 aquí ya nos habla de restricciones. Cuando hablamos de restricciones es o implica que no se van a poder otorgar ciertos beneficios para determinados casos o tipos penales. Y el artículo 92 nos dice que no se va a poder otorgar en ningún momento los beneficios que tiene esta ley para aquellos casos de genocidio, aquellos casos de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, de tortura y de delitos contra los deberes de la humanidad. O sea, por estos delitos no se puede
otorgar ningún beneficio, aunque se quiera en todo caso o se pretenda solicitarlos. Asimismo, no se podrá otorgar, ¿qué cosa? Beneficios de criterio de oportunidad. Vean, a quienes no le podemos dar criterio o suspensión, o dicho en otras palabras, medidas desjudicializadoras. Aquí lo vamos a poner, no se pueden otorgar medidas desjudicializadoras. ¿A quiénes? A los jefes, cabecillas o dirigentes de las organizaciones criminales. A ellos no les podemos otorgar medidas desjudicializadoras, definitivamente. ¿Qué otros beneficios sí podrían tener? Pues entonces tendríamos que voltear a ver qué otros beneficios hay. Por ejemplo, durante el debate, que a ellos se les pueda, en todo caso, sobreseer un proceso, si son cómplices, si son autores, pues que se les pueda reducir la pena en 2/3 partes. El ejemplo que les puse es que si la pena tiene 12 años, se reduce en 8, les quedaría la pena en 4 años. Esos otros beneficios podría dárseles, pero no el criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? La misma ley nos dice que no es posible. Ahora, no es jefe, no es cabecilla, no es dirigente de una organización criminal, entonces no hay ningún problema, no hay ninguna prohibición en darle una medida desjudicializadora. Beneficios de aplicación restringida. ¿Y a qué se refiere la ley Maestrandos y Maestrandas con esos beneficios de aplicación restringida? Y se está refiriéndose que en los casos del artículo anterior, lo que analizábamos de genocidio, de desaparición forzada, etcétera, podrán concederse los beneficios siguientes por colaboración eficaz, lo que yo les decía anteriormente. La rebaja de la pena hasta en 2/3 partes al momento de dictarse sentencia. Y B, la libertad condicional o controlada. Es más, este artículo yo lo considero que está hasta un poco de más en la ley, porque si analizamos el anterior Maestrandos, que es el 92 bis, claramente nos dice a quienes no se les puede otorgar el beneficio de criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal, que es a jefes, cabecillas o dirigentes, pero se está refiriendo a estas medidas desjudicializadoras. No descartó las otras dos del 92, entonces se entendería claramente que las otras dos sí se pueden aplicar. Pero el legislador lo quiso incluir así taxativamente para que no existiera ningún tipo de inconveniente, pues qué bueno, pero se analiza y se interpreta también, aunque esto no hubiese estado dentro de la norma. Ahora bien, ¿cuál es el trámite, Maestrandos, para que una persona pueda ser colaborador eficaz? Y aquí sí, ojo con esto, porque el trámite conlleva pues una formalización de cumplir con determinados requisitos y que se puedan tramitar de la manera que la ley establece. Y dice que los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y sobreseimiento, ¿qué nos dice la ley? Se tramitarán ante el juez o tribunal que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado. Quiere decir que esto se tramita, Maestrandos, ante el juez competente, ante el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ya sea de la capital de Petén de Izabal, en donde se esté llevando el proceso. Y son ellos los competentes. Ahora, cuando me refiero a la libertad condicional, que es el segundo párrafo, y la libertad controlada, aquí se entiende que la persona está cumpliendo una condena, ya fue condenada, entonces no vamos a solicitarlo ante el juez anterior, sino lo vamos a hacer ante un juez de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal son los que ejecutan la pena, son los que establecen cómo se va a cumplir la pena que impuso el juez que conoció el proceso en su momento.
Entonces, ambos casos o todos los casos sí se tramitan ante el organismo judicial, pero por medio de sus jueces competentes, pero debe de establecerse cuál es el competente o quién es el competente. Si está cumpliendo condena, necesariamente tenemos que ir a un juez de ejecución penal, porque así se le conoce a ellos, jueces de ejecución penal. Si no está cumpliendo condena, se está tramitando el proceso aún, vamos a ir ante el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ¿correcto? Ahora bien, los parámetros para otorgar los beneficios. Aquí nos vamos a ir dando cuenta de que el mismo legislador empieza ya a dar ciertos parámetros para que se pueda tener claramente cómo van a ser los beneficios. Y los beneficios descritos en los artículos anteriores que hemos ya analizado se otorgarán en consideración a los 4 elementos siguientes, considerados conjuntamente. O sea que, maestrandos, tienen que darse los 4 elementos para que se otorguen esos beneficios. No es que con uno que se dé ya los tienen, no, dice la norma nos obliga a que sean considerados conjuntamente. ¿Qué nos dice? Inciso A. El grado de eficacia, el grado de importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables. Vean, por eso les decía, tiene que ser una colaboración eficaz, contundente, tiene que ser importante, tiene que encontrarse eficacia en su información. Porque si esto no es eficiente, no es eficaz, solo es información bonita, pero en ningún momento importante, pues prácticamente no tiene ninguna relevancia de otorgarle un beneficio, de otorgarle un premio. Inciso B. La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz. O sea que, dicho en otras palabras, por medio de esa colaboración eficaz, se ha podido determinar la gravedad de esos delitos. Inciso C. El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz. También se debe de establecer cuál es la responsabilidad de esta persona dentro de la organización criminal. Debe de estar plenamente definido para poder indicar si él es jefe, si es cabecilla o es un director, porque ya vimos que para ellos no se puede aplicar una medida desjudicializadora. ¿Cuántas medidas tenemos, maestrandos? Recordemos, criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal. Son 2, ¿verdad? Pero para jefes, cabecillas o directores no se les puede otorgar. Por ende, es fundamental conocer el grado de responsabilidad en la organización criminal. Aquí tengo el inciso C, miren, se me fue por un rato en la parte de arriba. Ahora bien, inciso D. La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuyen al colaborador eficaz. Implica entonces que el delito, que tan grave es su responsabilidad, porque de eso va a depender qué tipo de beneficios se van a obtener. Artículos 95, condiciones del beneficio otorgado. Y vean qué le dice la norma al que se le va a otorgar beneficios. Los beneficios establecidos en la presente ley se otorgarán bajo condición. ¿Miren? Aquí dice, de una vez les dice, usted está condicionado, ¿verdad? ¿Qué implica estar condicionado? Pues usted tiene también que cumplir con esos requisitos. De que el colaborador no cometa delito doloso. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se le indique o hubiere cometido. Pongamos un dato práctico. Si la pena del delito que él cometió o hubiera cometido tiene la pena de 10 años,
ejemplo, 10 años, ¿qué nos dice el artículo 95? Que él no puede cometer otro delito doloso, o sea, otro delito donde tenga la intención de hacerlo, por un tiempo no menor del doble de la pena máxima. ¿Cuál es la pena que pusimos en el ejemplo? 10 años. ¿Cuál es el doble de 10 años? 20 años, ¿verdad? Por lógica. Quiere decir que durante 20 años él no podría cometer un delito doloso. Aquí se excluye lo culposo. ¿Se recuerdan ustedes que la culpa es que se causa por negligencia, impericia y que estos tipos penales no tienen como consecuencia el dolo, la intención, se causan por culpa. Esto está excluido de acá. Dicho en otras palabras, una persona que está sometida a este beneficio, a esta condición, va en su vehículo y por ir viendo el teléfono, ¿verdad? Ir chateando ahí con los compañeritos de la maestría, arrolla a una persona y la lesiona. Dirían, cometí un delito. Sí, pero es un delito culposo el que usted cometió, por lo tanto, no hay ningún problema, porque lo que implica dentro de esta condición es que no cometa delito doloso, ¿verdad? Y aquí les enmarco claramente qué nos dice la norma, es delito doloso. Y por ende, entonces, eso es lo que busca nuestro ordenamiento procesal penal en cuanto a que si usted se le va a otorgar un beneficio, de una vez queda advertido que no puede hacer esto. Son las condiciones del beneficio otorgado. Pregunto, hasta este momento, maestrandos y maestrandas, ¿tienen alguna duda con el tema que estamos tratando? Correcto, continuamos entonces. ¿Sí? ¿O hay alguien que, perdón, ya no pude ver si me levantaron la mano? Doctor. Sí, maestrando Osman, adelante, por favor. Gracias, doctor. Solo con una consulta. Si esta persona que se le otorgó el beneficio, si una pena de que a él se le redujo por ese beneficio de 5 años, pero a él se le fue la orquesta y a los 3 años comete un delito doloso, ¿qué sucede? Excelente, maestrando Osman, agradezco su pregunta. Pasa, ¿verdad? Y ha pasado. ¿Qué sucede, maestrandos? Que como irrumpió, no cumplió con esta condición, entonces el beneficio se revoca, ¿verdad? Entonces se pide ante el juez del proceso que se revoque los beneficios otorgados a determinada persona porque cometió delito doloso. Y al cometer el delito doloso, entonces el juez va a declarar con lugar la revocatoria del beneficio. ¿Y qué sucede, maestrandos? Si el proceso fue paralizado, en este caso, va a continuar su curso y él debe de ser juzgado. Si él ya estaba condenado cuando se le impuso el beneficio, entonces él tiene que seguir cumpliendo el resto de la pena impuesta, ¿verdad? Entonces va a depender de en qué momento se haya quedado el proceso penal como tal. Pero sin duda, si incumple, se revoca, maestranos. Se revoca y el proceso tiene que continuar y él tiene que ser juzgado como tal. Y si ya está cumpliendo condena, cuando se le dio el beneficio, tiene que cumplir el resto de la pena que dejó de cumplir por el beneficio. ¿Correcto, maestrano? Gracias, doctor. Sí, para servirle, maestrando Osman. Bueno, continuamos. Ahora aquí vamos a hacer una crítica, ¿verdad? Porque, vean, tenemos la aceptación de cargos que también nos está dando algunos inconvenientes con este tipo de beneficios, de premios, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí número 1 para que usted no se confunda en su clase. Correcto. ¿A qué me refiero con la crítica al caso de Rodrigo Rosenberg? Se recordarán ustedes de ese caso, ¿verdad? Muy
muy famoso, muy emblemático, hizo que la sociedad guatemalteca pues exigiera que nuestras autoridades pudieran en algún momento dilucidar las circunstancias en que fue cometido. Bueno, para hacer un breve contexto, pues en ese caso, o lo que quiero extraer de ese caso, es lo siguiente, que dentro del mismo existieron dos colaboradores eficaces. Me recuerdo claramente de un colaborador eficaz que declaró, él era de apellido Paz, pero él declaró como colaborador eficaz identificando a dos personas que los señaló de ser autores, ¿verdad? Y cómplices en su momento de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Entonces, ¿qué quiero extraer o cuál es la crítica? ¿Qué sucede, maestrandos, con este colaborador eficaz? Resulta que él declara en contra de estos dos hermanos y que por medio de esa declaración, estos hermanos fueron enviados a prisión preventiva, posteriormente juzgados, posteriormente sancionados. Maestranda Brenda Yesenia, se le activó su micrófono, por favor. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicarles? Que en su momento él declaró y tomó como base el Ministerio Público la declaración de él como testigo, ¿verdad? Como colaborador eficaz, porque esta persona había participado en la muerte violenta del abogado. Y por medio entonces de esa declaración se sanciona a dos personas. ¿Qué sucede, maestrandos? Que este señor de apellido Paz, él tenía una enfermedad que pues lo venía consumiendo, tengo entendido que era una enfermedad de transmisión sexual, pero que en su lecho de muerte o antes de su lecho de muerte, él pide que sea escuchado dentro del proceso penal. Y en su momento, cuando es recibida su declaración, indica que él fue forzado, que él fue obligado a declarar en contra de estos dos hermanos y que él desea aclarar esto porque él no puede irse de este mundo, o sea, no puede morir dejando esa injusticia en Guatemala. Entonces él dice, yo vengo a declarar que lo que yo hice y lo que yo dije no es cierto. Yo declaré falsamente en su momento, pero fui obligado por parte de algunos fiscales del Ministerio Público. Eso lo dijo él, ahí lo pueden ustedes hasta incluso buscar en las redes sociales, no es algo que me esté inventando yo. Entonces, ¿qué sucede, maestrandos? Vean, se declara con lugar esa declaración y ahora, ¿qué hacemos con dos personas que injustamente fueron procesadas, privadas de su libertad y sancionadas por el Estado? Y digo injustamente por esas declaraciones que les estoy indicando. Entonces, ¿cuál es la crítica, maestranos? Que el Estado de Guatemala no se puede permitir que mediante una figura de estas le vuelva a ocurrir un caso similar o idéntico, en donde solo con los ojos vendados estemos creyendo en una declaración de una persona que hasta incluso ha delinquido. Eso implica entonces que un colaborador eficaz no solo tiene que dar información eficaz, sino que esa información tiene que ser corroborada con otros elementos de investigación, que en ningún momento representa que se crea a ciegas todo lo que esta persona señala, porque ¿quién lo está señalando? Una persona que ha delinquido, una persona que ha cometido un hecho ilícito, y no es posible que creamos a ciegas, como digo, en todos sus dichos. Tenemos que cuestionarnos esa declaración y se tiene que analizar que esa declaración sea congruente con otros medios de investigación que puedan dar contundencia a su dicho, para que no nos vuelva a pasar una situación tan desafortunada para dos personas, y imaginémonos a toda la familia de ellos, lo que tuvieron que pasar
por porque el Estado le creyó a una persona y a quien se le creó indicó en su momento que había sido obligado o en este caso a declarar en contra de estos dos hermanos. Entonces también tiene sus falencias el colaborador eficaz o esa figura que no podríamos entonces tomarla como la ley también lo está indicando, sino que conlleva hacer esos análisis técnicos, jurídicos, legales y racionales, sobre todo, de que esa declaración sí vaya, sobre todo, aparejada de otros medios de investigación, y solo así de ser contundente, poder creer en esos dichos como tales. Número 1. Número 2, el procedimiento de aceptación de cargos, maestrandos. Y ustedes dirán, ¿por qué menciono la crítica? No al procedimiento como tal, no me voy a referir ahorita al procedimiento, pero vean, sí está propiciando que personas que delincan ya no estén interesadas en ese premio que ofrecía anteriormente el Estado, porque ese premio que les ofrecía el Estado, si bien era un premio como tal, también lo es que representa para ellos tener en contra o tener enemigos a la misma estructura criminal que estaba en su momento delatando. Entonces, antes no había otra opción más que delatarlos. Actualmente, ¿qué sucede, maestrandos? Que con la aceptación de cargos existen muchos tipos penales, muchos delitos de los cuales se pueden aceptar cargos. Y que si se aceptan cargos en la primera etapa, pues se reducen al 50% o a la mitad, dice la ley. Eso quiere decir que si la sanción que ellos van a tener es de 8 años y sometiéndose a un procedimiento especial de aceptación de cargos, implicaría que se le impongan 4 años, las personas están prefiriendo aceptar los cargos y ya no aceptar ser colaboradores eficaces, porque implica para ellos también solucionar su inconveniente, su problema legal, no se toman como enemigos a estas organizaciones criminales y muchos de ellos van y continúan en esas organizaciones criminales porque ya no se desmantelan. O sea que también la aceptación de cargos está propiciando mediante esa aceptación que, lejos de desmantelarse ahora esas estructuras, los miembros decidan aceptar esos hechos y al aceptarlos, ellos vuelven o continúan al mismo tiempo perteneciendo a esas estructuras criminales. Y esto lo hemos visto pues con mucha preocupación porque sí se está, ya no se incentiva lo que dice nuestro ordenamiento, en este caso la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Que es uno de los objetivos, ¿se recuerdan? Se los voy a poner aquí nuevamente, que es uno de los objetivos que es desmantelar, en este caso, las estructuras criminales o desmantelar una organización criminal como tal, que es el objeto de la presente ley y que en todo caso ya no se está propiciando. O sea, el objeto de este ámbito de colaboración eficaz ya no se está cumpliendo como una parte de lo que les menciono. Entonces, estas son las dos críticas que les presento para que ustedes la analicen, para que ustedes vean también que no todo lo que está en una norma también va a representar mayores beneficios o va a conllevar, en todo caso, que el Estado sea el que pueda cumplir sus fines. No, también tiene sus propias falencias o bien hay otras figuras legales que no permiten que sea realmente eficaz al momento de aplicar esa norma para casos en concreto, para casos prácticos. Bueno, maestrandos, este es el contenido que tenemos fijado para el día de hoy. Pregunto en este momento, creo que va a ser una de nuestras clases más concretas que hemos tenido.
Pero les pregunto si tienen alguna duda, por favor, algún aporte. Maestrando Osman Montepeque, por favor, adelante. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor, solo tengo una duda con respecto a las dos personas del caso de Rosenberg que nos comentó sobre los que se sancionaron injustamente. Ellos podrían demandar al Estado por responsabilidad continuada exigiendo una indemnización. Maestrando, pienso que en ese caso yo me daría que sí. Lo único que tendría que ser mediante la vía internacional, porque se agotaron todos los recursos, se agotaron todas las vías, ellos fueron condenados y ahora definitivamente tendrían ellos que demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala. Y es la Corte que yo le puedo decir un alto porcentaje, si no es un 100%, que definitivamente puede sancionar al Estado de Guatemala por esos atropellos a los derechos humanos fundamentales de estas personas, principalmente su libertad, ¿verdad? Que fue coactada por la declaración de una persona que mintió dentro del presente proceso y que se le creyó, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, para servirle, maestrando. Maestranda Ana del Rosario, por favor. Maestrando Edwin Arenas. Sí, perdón, doctor, a mí no me quedó muy claro, digamos, tuvo una diapositiva donde puso que no aplicaba para los casos de genocidios y torturas y todo eso, esos beneficios. Esa parte no la entendí muy bien. Correcto. En el tema de los beneficios que le dije que no aplicaba para el genocidio, es el artículo 92. Bis, sí, maestrando. En este caso, aquí la norma claramente nos dice que para las personas que cometan este tipo de delitos, no se les puede otorgar beneficios, ¿verdad? O sea, media vez sean estos tipos penales, o sea, los hechos sean por genocidio, los hechos sean por desaparición forzada, los hechos sean por ejecución extrajudicial, que sean por tortura o delitos contra los deberes de la humanidad. Si es por esos delitos, no hay ningún tipo de beneficios, maestrando. No se podría aplicar entonces la figura del colaborador eficaz, porque no hay beneficios. Ahora, la misma norma nos establece que no se podrán otorgar los beneficios de criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, o sea, las medidas desjudicializadoras, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Pero esto es para delitos fuera de este ámbito. Pensemos el robo agravado, ¿verdad? El robo agravado no está inmerso en estos tipos penales. Entonces sí podríamos aplicar beneficios. Pero si quien quiere ser colaborador eficaz es un jefe o es un cabecilla, no podríamos, en este caso, poderle otorgar un criterio de oportunidad o suspensión condicional de la persecución penal. Tendría que ser otro tipo de beneficio, menos estos, ¿verdad? O el sobreseimiento que dice la norma. No sé si les pregunto, maestrando, les está corriendo las diapositivas porque creo que no las está corriendo, pero ustedes me lo dicen. Si se están corriendo, si se puede observar lo que estoy en este momento presentando. No se ven. Sí puedo apreciar que no se me están corriendo las... Espero que haya sido hasta de último, porque, permítanme, voy a ver si puedo solucionarlo en este momento. Ya que tenemos tiempo, voy a volver a presentar, permítanme un momento. Solo antes de que se me vaya la pregunta, la parte de aceptación de cargos tampoco tiene ningún beneficio en este tipo de genocidio, desaparición forzada y todo eso. Sí, esa es la parte que confundí un poco. No, en la aceptación de cargos, maestrando, fue más que todo una crítica
una crítica del por qué ya nos estaba instando a este tipo de colaboraciones eficaces, porque por medio de la aceptación de cargos, los mismos miembros pues tienen mayores beneficios y también no se meten en problemas con las mismas estructuras. Entonces, la aceptación de cargos, voy a tener una clase específica solo de la misma en el curso de Derecho Procesal Penal, entonces ahí me voy a referir a ello. Pero es un tema totalmente distinto. Lo que quise nada más es hacer una crítica cómo ya nos está instando a esas colaboraciones eficaces como producto que aceptar cargos actualmente conlleva mayores beneficios que los que tiene la ley contra la delincuencia organizada para ciertos casos en específico. Entonces, ya no estimula que las personas quieran ser colaboradores eficaces. Es mejor aceptar los cargos para ellos y seguir perteneciendo a las mismas estructuras como tales. Pregunto, ¿se están corriendo ahorita las, maestra, no me puede usted apoyar si se está corriendo ahorita las diapositivas, las presentaciones? Sí, doctor. Sí, están pasando. Ahora sí, correcto. Entonces me refería estrictamente en el momento de que usted me preguntó sobre esta placa, que es la 92, el artículo 92 bis. Entonces, sobre estos delitos que usted puede ver en este tercer párrafo de la presentación, no se pueden aplicar beneficios. En los demás tipos penales, fuera de los que aquí se les enumeran, sí podrían aplicarse beneficios, pero si son jefes, cabecillas o dirigentes, no se les puede dar el primer beneficio establecido en su artículo 92, que es el de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y el sobreseimiento. Tendríamos que darles otro tipo de beneficios como los que se enumeran en este artículo, más no el primero, porque la misma norma lo descarta, ¿verdad? La misma norma dice no pueden otorgarse. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, perdón, no me escuchó anteriormente. Y con el procedimiento de aceptación de cargos, no sé si me estoy adelantando a la clase. ¿Está tipificado para cualquier falta o delito? Pregunto porque la semana pasada hubo un caso, creo que todos lo conocimos, de violencia contra la mujer en Mazatenango. Y pues el agresor fue condenado y él aceptó, se rigió bajo la aceptación de cargos, lo que hizo que la pena fuera a la mitad y ya no fuera a la cárcel, porque ya quedó menos de 5 años, ¿cómo se llama? La falta. Entonces, la pregunta es, como hablamos hoy sobre la ley contra la violencia, la ley de violencia contra la mujer, ahí esa ley, el espíritu de la ley es proteger a la mujer, ¿verdad? Contra este tipo de personas que lo agreden. Con esta sentencia no se mejora nada, porque al final creo que ni a terapia lo mandan a 5 terapias, que creo que no va a haber ningún cambio. Entonces no habría justicia para la mujer, ya que pues este procedimiento favorece más al agresor. Correcto, maestranda. Vean, el procedimiento especial de aceptación de cargos sí tiene sus propias regulaciones, ¿verdad? Sus propias prohibiciones, y entre ellos está establecido la prohibición de que se aplique a determinados delitos. Entonces, en su artículo 491 cuater de su Código Procesal Penal, repito, 491 cuater de su Código Procesal Penal, usted tiene ahí una gama de descripción de delitos sobre los cuales no se pueden aceptar cargos. Quiere decir que ese procedimiento no aplica para esos delitos. Pero para los delitos que no están inmersos dentro de esa figura, sí aplica. Entre ellos, que sí aplica, está el delito de violencia contra la mujer. Y ese caso, pues, muy mediático, de acuerdo a lo que los medios informaron, porque no tengo otra información y lo que usted me comenta,
él fue condenado en un procedimiento especial de aceptación de cargos por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. Quiere decir que la ley sí le otorga la facultad de aceptar cargos. Y al aceptar cargos en ese momento se le impone una sanción reducida a la mitad. En este caso tengo entendido que se le impuso la pena mínima, que eran 5 años, que reducidos a la mitad nos dan 2 años y medio o 2.5 años. Esto implica entonces que sí, efectivamente, él puede pagar la conmuta de esos 2 años, o sea, habría que multiplicar 360 por 2.5, lo que nos va a dar prácticamente, hagamos el ejercicio, vamos a ver, 360 por 2.5 nos dan 900 días. Por 5 quetzales, él tendría que pagar 4.500 quetzales y con eso, pues, él ha resuelto su situación jurídica. Que tiene muchas situaciones que están mucho dando que hablar a favor y en contra, por supuesto que sí, ¿verdad? Unos lo consideran injusto, otros lo consideran justo, otros determinan que se cometió ahí un abuso por parte del legislador, etcétera. Pero independientemente de cómo lo veamos, es una norma que está vigente, que se debe de aplicar y que a pesar de las críticas está siendo en la práctica fuertemente usada. Para que se pueda cambiar ello, tienen que existir reformas a este procedimiento donde se puedan establecer algunas otras figuras, algunos otros parámetros, y por supuesto que en esa clase ahí es en donde quiero yo darles mayor información, pero vamos a tener pues un contenido del curso específicamente para ese tema, que es la aceptación de cargos. Pero sin duda, maestranda, es así como él resolvió su situación jurídica. Bueno, maestrandos y maestrandas, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo fin de semana. Les deseo también un fin de semana lleno de bendición, que puedan ustedes recobrar sus fuerzas. Y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Feliz día, Luis. Buenas tardes. Gracias.